Bien, vamos a ver el tema 7 sobre Tomás de Aquino y el apogeo de la escolástica en el siglo XIII. Bien, empezamos explicando un poco qué es la escolástica y cuáles son las características de esta corriente de la filosofía, ¿de acuerdo? Bueno, la escolástica es un tipo de filosofía cuyos contenidos vienen determinados por unos textos dotados de autoridad. Generalmente estos textos que son las autoridades, digamos, serían la Biblia, los textos de los llamados padres de la Iglesia, los fundadores, digamos, del cristianismo, y ahora en el siglo XIII va a adquirir el carácter, digamos, de autoridad Aristóteles, ¿de acuerdo? Pero luego hablaremos un poco de la recuperación de Aristóteles en el siglo XIII. Un poco la idea que hay detrás de la escolástica es que cualquier afirmación que se haga, digamos, tiene que ir refrendada por una de estas autoridades, ¿de acuerdo? La prueba es remitirse a esa autoridad. No hay esa actitud que había, por ejemplo, en la filosofía griega, en la cual la prueba de una afirmación o una afirmación se sustentaba si eras capaz de argumentarla, si eras capaz de dar una prueba, una explicación racional de aquello que sostienes. En este caso, digamos, la prueba se ve sustituida por la autoridad, ¿no? Cuando afirmamos algo tenemos siempre que referirlo o basarlo en en la afirmación de una autoridad o una interpretación que hacemos de esa autoridad. ¿De acuerdo? No se va más allá de esas autoridades. Bien, o no se puede incurrir en contradicción, digamos, con esas autoridades. Bien, otra segunda característica que tiene la escolástica es un poco que los textos que produce se ajustan a una tipología, digamos, como bastante rígida. Géneros como, por ejemplo, los comentarios, principalmente de Aristóteles y autores cristianos. Por ejemplo, Averroes tiene una obra, un comentario sobre la República de Platón. ¿De acuerdo? Podría ser un ejemplo de este tipo de obra. Las cuestiones, que son confrontación de textos que hagan afirmaciones contrapuestas sobre un tema, ¿de acuerdo? Una especie de disputa entre dos textos. Opúsculos, que son escritos muy breves sobre un tema, y sumas, que son escritos muy amplios, una especie de manual general, escritos muy amplios que recogen todos los contenidos de una disciplina. Por ejemplo, es famosa la Suma Teológica de Santo Tomás. Bien, ¿qué sucede en el siglo XIII? ¿Por qué la escolástica tiene su apogeo en este siglo? ¿De acuerdo? Vemos que el siglo XIII va a ser una época de especial desarrollo de la filosofía, superior a los siglos anteriores. Pues vamos a intentar explicar un poco por qué. Bueno, la primera causa que podemos citar de este aumento de la importancia de la filosofía en el siglo XIII es el aumento de la importancia de las ciudades. ¿De acuerdo? Las ciudades crecen, se desarrollan en esta época y esto siempre es bueno en principio para la vida intelectual. ¿De acuerdo? Las ciudades son puntos de contacto entre personas, digamos, muy diferentes y generalmente el que la ciudad gane importancia con respecto al campo produce un desarrollo de la cultura y de la vida intelectual, ¿no? Bien, una segunda causa que podemos citar es la creación de las grandes órdenes medievales, franciscanos y dominicos. Por ejemplo, Santo Tomás será un autor que pertenece a esta orden de los dominicos. ¿De acuerdo? Estas órdenes medievales, estos franciscanos y dominicos, presentan algunas diferencias con otras órdenes religiosas, porque ya no se aíslan de la sociedad, sino que se implican mucho más activamente en ella, políticamente y también a través de la educación, lo cual va a conducir también a un aumento de la importancia de la filosofía. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que surjan estas órdenes religiosas y muchos de los filósofos de esta época van a pertenecer a estas órdenes religiosas
y además van a participar mucho más activamente en la sociedad, por ejemplo a través de la universidad, que veremos ahora, pues hace que aumente la importancia de la filosofía. Bien, una tercera causa de este desarrollo de la filosofía en esta época es la creación de las universidades, que explicaremos ahora con más detalle, y por último, el redescubrimiento de las obras de Aristóteles. ¿De acuerdo? Esto último va a enriquecer la filosofía de este periodo. Vamos a verlo ahora también. Bueno, importancia de las universidades. Dijimos que era una causa de este desarrollo de la filosofía. Bueno, el siglo XIII es un siglo de esplendor en parte por la creación de la universidad. Es decir, evidentemente el que exista una institución dedicada de forma específica a la promoción del conocimiento es bueno como es lógico y evidente, es bueno para el desarrollo del saber. ¿De acuerdo? Entonces esto explica también por qué en el siglo XIII se va a producir este desarrollo. Bueno, y además nos interesa ver que la propia organización de la universidad va a contribuir a dar un carácter específico a la filosofía de esta época. ¿De acuerdo? Mirad, la universidad se organizaba en facultades, como hoy en día, pero digamos había un número mucho más reducido de facultades. Había una facultad que era la Facultad de Artes, que era una especie de enseñanzas previas, ¿de acuerdo? Todo el mundo, todos los universitarios pasaban primero por la Facultad de Artes que transmitía unos estudios generales y que luego capacitaban a los estudiantes para continuar estudios en la Facultad de Medicina, Teología o Derecho. No existía ninguna facultad más, solamente esa de Artes, que era como un poco una facultad más donde se daban unos conocimientos más generales y luego había facultades más específicas, Medicina, Teología y Derecho. Bueno, pues dada esta configuración de los estudios, realmente la filosofía podría relacionarse también con el derecho y con la medicina, ¿no? En cierto modo, pero el hecho es que la filosofía va a encontrar, o la práctica de la filosofía va a encontrar su hueco, digamos, dentro de la facultad de teología, lo que va a contribuir, no es la única causa, pero va a contribuir a que la filosofía de este periodo tenga esta conexión estrecha, este sesgo, digamos, teológico, ¿no? Que se practica dentro de la facultad de teología. Bien, y otra causa, la cuarta causa, habíamos dicho también que era el redescubrimiento de las obras de Aristóteles. Las obras de Aristóteles vuelven a primer plano en el siglo XIII porque se importan, digamos, a Europa occidental a través de las traducciones del árabe. ¿De acuerdo? Aristóteles se había conservado, digamos, en el mundo árabe y ahora en este periodo se traduce al latín y se empieza a conocer en el mundo cristiano, digamos, ¿vale? Entonces, la lectura de Aristóteles puso a los filósofos de aquel tiempo en contacto con una filosofía totalmente nueva, ¿de acuerdo? Una manera de entender la realidad, de entender al ser humano que era diferente, totalmente diferente a lo que ellos habían visto hasta ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, ahí va a tener importancia la figura de Santo Tomás. Santo Tomás se va a dar cuenta de la importancia que tiene la filosofía de Aristóteles. Reconocía que ahí había material, digamos, que reconocía que en Aristóteles se habían, digamos, estudiado una gran cantidad de temas, que además era un pensamiento muy profundo, que estaba muy bien fundamentado, pero, claro, era un pensamiento pagano, era un pensamiento que incurría en contradicciones con el cristianismo y con los dogmas que se podían ver en la Biblia, ¿no? Entonces la labor de Santo Tomás va a ser coger esta filosofía clásica griega de Aristóteles, pero no solo de Aristóteles, también podemos reconocer elementos de Platón en la filosofía de Santo Tomás. Entonces lo que va a hacer, como digo, Santo Tomás es conciliar un poco, intentar conciliar o intentar
encajar la filosofía clásica griega dentro del marco del cristianismo, ¿de acuerdo? Cómo conciliar la filosofía con la religión, con el dogma cristiano, ¿de acuerdo? Así, el problema fe-razón se convierte en un tema central para Santo Tomás y en general para los filósofos de esta época, ¿de acuerdo? Que es cómo conciliar la filosofía con el dogma del cristianismo. Este es el conocido como problema fe-razón. Bueno, vamos a ver un poco este problema un poco con más detalle. En el mundo griego había, digamos, en la filosofía clásica griega de Platón, de Aristóteles, vimos cómo había una gran diferencia entre, o se establecía en la teoría del conocimiento una diferencia radical entre la opinión, lo que los griegos llamaban doxa, y la ciencia o el conocimiento, lo que ellos llamaban episteme, ¿de acuerdo? Y la diferencia básica era que mientras que en la ciencia podía darse cuenta de las afirmaciones, se podían fundamentar, se podían probar, se podían argumentar, bien. En la opinión, normalmente esto no era así, ¿de acuerdo? La opinión eran afirmaciones que no estaban justificadas suficientemente, ¿de acuerdo? Que no estaban fundadas, no estaban argumentadas. Y en general los griegos o los griegos consideraban que la ciencia y el conocimiento era un estado superior a la opinión, ¿de acuerdo? Eh, es mejor conocer que creer, ¿de acuerdo? Bien, pero claro, en el mundo cristiano la relación entre opinión, entre la fe la podríamos encajar dentro del terreno de la doxa, de la opinión, ¿no? Entonces, para el cristiano, la fe está por encima de la razón, es decir, invierte en un poco el orden, invierte en el orden que se había establecido en la teoría del conocimiento de Platón y también de Aristóteles, ¿no? La opinión, en este caso, la fe, sería superior a la ciencia y al conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay un difícil encaje, ¿no? Del cristianismo y de la, y de la teoría del conocimiento de los griegos, ¿no? Bien, en este punto podemos intentar ver cómo se intentó conciliar este conflicto, ¿no? Cómo resolver este conflicto, cómo conciliar la razón con la fe. Bueno, pues una de las posibles respuestas la da en el siglo XII un filósofo musulmán que es Averroes, que es un filósofo español, que desarrolla una doctrina llamada la teoría de la doble verdad. Bien, según la cual habría como dos verdades, la verdad de la fe y la verdad de la razón, y ambas pueden decir cosas diferentes y sin embargo ser las dos verdad. ¿De acuerdo? Esto claro que no parece muy lógico y desde luego no, no casaría muy bien tampoco con la lógica aristotélica, ¿no? Bien, pero según Averroes puede haber una doble verdad. La fe puede dar una respuesta, la razón otra distinta, ser ambas simultáneamente verdad y además estas verdades iban dirigidas a personas diferentes. O sea, había una verdad de la fe para un tipo de persona y una verdad de la razón para otro tipo de persona. Bien, esta teoría de Averroes va a ser, digamos, utilizada, ¿vale? Va a ser utilizada por un grupo de filósofos o de pensadores, podemos decir, que son profesores de la Facultad de Artes de la Universidad de París. Los que se llamaron, este grupo se le conoció como los averroístas latinos, ¿vale? Bien, estos profesores de la Facultad de Artes, que démonos cuenta también que la Facultad de Artes era un poco la facultad donde iban todos y donde, digamos, esta que daba los estudios previos, como dijimos antes, ¿de acuerdo? Donde había personas, digamos, como más variadas, por así decir, bien, y las enseñanzas que se daban eran como más generales también. Bueno, pues estos autores o estos profesores se veían en la problemática, que muchas veces estamos los profesores, de
enseñar, pero a la vez esa enseñanza se ve frenada por algún tipo de dogma, ¿no? Entonces, ellos se veían en el problema de cómo enseñar y a la vez no incurrir en contradicción con los dogmas de la religión. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, con la doctrina de Averroes se le resolvería el problema. ¿De acuerdo? Porque la teoría doble verdad les permite justificar que lo que enseña contradiga los dogmas de la religión, porque ellos pueden decir que lo que ellos afirman es verdad y lo de la religión o los dogmas de la fe también son verdad, a pesar de, eh, de incurrir en una contradicción, ¿no? Como que habría dos verdades. Bien, como uno puede imaginar, esta doctrina de la doble verdad no, digamos, no fue muy bien vista por todo el mundo, claro, porque desde el momento en el que tú afirmas que hay dos verdades, eh, una de ellas puede verse devaluada de algún modo, ¿no? Y en este caso, la jerarquía de la Iglesia mm, quizá tuvo el miedo de que si empezamos a aceptar que hay dos verdades, las verdades de la fe pueden quedar relegadas a un segundo plano, ¿no? Porque parece que en el fondo tiene que haber solo una única verdad, ¿de acuerdo? Bien, entonces Santo Tomás va a ser un poco el que va a resolver la papeleta, por así decir, el que va a dar la doctrina de las relaciones entre fe y razón que se va a considerar como un poco la oficial dentro de la Iglesia, ¿no? Y la doctrina de la doble verdad va a ser rechazada y en su lugar se adopta esta postura de Santo Tomás, que se resume en estos tres puntos que tenemos aquí. Hay una diferencia radical entre razón y fe. Razón y fe son dos cosas radicalmente diferentes, cosa que no había sido así en todos los pensadores cristianos. Por ejemplo, San Agustín sí que establecía una continuidad entre razón y fe, para él estaban mucho más mezcladas, ¿de acuerdo? El acto de conocer requería de fe y viceversa. Entonces, bueno, no había una separación clara entre fe y razón en San Agustín, pero para Santo Tomás va a establecer que sí, claramente, la razón es una cosa y la fe es otra diferente. Y una segunda característica de la postura de Santo Tomás es que no hay contradicciones entre razón y fe. ¿De acuerdo? Según él sería un contrasentido que Dios nos hubiese revelado unas verdades y a la vez nos hubiese dotado de una facultad para obtener verdades, que es la razón, que nos dijese una cosa distinta o contradictoria con lo que previamente nos había dicho con la fe, ¿no? Entonces, eso sería un contrasentido y realmente razón y fe no se pueden contradecir. Lógicamente no se pueden contradecir. Si hay contradicciones, estas son pura apariencia, son aparentes, ¿no? Estas contradicciones, si se investiga un poco más a fondo, se verá que no hay tal contradicción. Esta es un poco la postura de Santo Tomás. Y habrá que revisar la razón, pues los seres humanos pueden equivocarse al usar la razón, ¿de acuerdo? Habría que seguir investigando, habría que continuar porque entonces descubriríamos que estábamos equivocados, que habíamos usado mal la razón. Bien, y el tercer punto importante de esta postura de Santo Tomás es que hay una zona de confluencia entre fe y razón, ¿de acuerdo? Que vamos a explicar ahora. Bueno, esta zona de confluencia va a ser el campo de estudio de una ciencia, un saber que va a ser la teología natural. ¿Vale? La teología natural eh, es diferente a la teología sagrada. Vamos a ver un poco las diferencias. Bueno, según Tomás de Aquino habría tres tipos de verdades. Las que son exclusivas de la razón, que tratan del mundo natural, se conocen a través de la ciencia. Ahí la fe no tiene nada que decir, ¿de acuerdo? Son puramente conocimientos que están al margen de la fe, que no interfieren para nada, por así decir, con la fe. Son generalmente los conocimientos del mundo natural. Bien. Luego estarían otro tipo de contenidos
que solo son accesibles a través de la fe, son los llamados misterios, o artículos también llamados artículos de fe. Por ejemplo, un misterio de la fe es que Dios es uno y tres. Esto es solo accesible a la fe. Dios nos lo ha revelado, según Santo Tomás, es un dogma. Y son el objeto de la teología sagrada. ¿De acuerdo? Ese tipo de contenidos son los contenidos que caen dentro de la teología sagrada. Y no se pueden razonar, están más allá de la razón, son misterios, ¿de acuerdo? En cierto modo, para la religión es imprescindible contar con misterios, ¿no? Porque si todo fuese plenamente accesible a la razón, si todo fuese plenamente demostrable, entonces no habría religión, por así decir. Todo sería un puro conocimiento, ¿no? Pero la religión parece que requiere ese ingrediente de tener que creer, ¿no? De tener que creer en lo que no se puede conocer, ¿vale? Entonces parece que el misterio es un ingrediente fundamental que, bueno, luego más adelante, en otras épocas de la historia, por ejemplo, los racionalistas van a negar el misterio, ¿no? Pero bueno, bien. Y la tercera postura es que existen verdades que se puede acceder a ellas tanto a través de la razón como a través de la fe, y son los llamados preámbulos de la fe. Por ejemplo, que Dios existe. Que Dios existe es algo que conocemos, según Santo Tomás, a través de la fe, pero que también se puede conocer a través de la razón. Eso no es un misterio, sino que eso es algo que se puede demostrar, se puede probar, y a ese tipo de verdades es a las que se va a dedicar, digamos, a la teología natural, que es un poco el saber específico o la rama de saber específica en la que Santo Tomás va a destacar y donde él va a centrar su filosofía, ¿no? Y que vamos a explicar en una clase posterior. Y se centraría mucho en intentar demostrar racionalmente contenidos que son contenidos de fe, o que ya son dogmas de la religión, ¿vale? Muy bien.